Hoy vamos a ver los siervos inútiles. Mire, y me costó bastante este pasaje, porque este pasaje está... si usted lo lee, bueno, ¿qué es lo que quiere tratar de hacer el Señor hoy, en esta parábola? Porque a ver, como que se contradice la cosa. Si usted ha leído la Biblia, pues usted podrá entender por qué el pasaje en algún momento se contradice. Pero mire, a medida de introducción, vamos a leer los primeros 4 versículos del capítulo 17 de Lucas. Los primeros 4 versículos. Dice: y Jesús dijo a sus discípulos: es inevitable que vengan tropiezos, pero hay aquel por quien vienen. Mejor le sería si le colgara una piedra de molino al cuello y fuera arrojado al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeños. Tened cuidado. Si tu hermano peca, repréndelo. Y si se arrepiente, perdónalo. Y si peca contra ti 7 veces al día y vuelve a ti 7 veces diciendo: me arrepiento, perdónalo. Mire, y estos 4 versículos son bien interesantes y bien portentosos, porque ¿cuántas veces nosotros hemos reprendido a nuestros hermanos? ¿O cuántas veces los hemos y ese hermano se ha arrepentido? O lo contrario, ¿cuántas veces hemos reprendido a un hermano y ya no nos habla más? En realidad ese no era amigo nada. Pero a veces como cristianos, como que nos da pena reprender a nuestro hermano. Y no debería ser así, porque el Señor nos llamó. Si nos reprenden a nosotros y nosotros lo tomamos bien, estamos bien con el Señor. Pero si lo tomamos mal, entonces... Pero bueno, eso es un pensamiento nada más. Entonces, fíjense, el Señor dice: si peca contra ti 7 veces al día y vuelve a ti 7 veces diciendo: me arrepiento, perdón. En otras palabras, usted tiene que perdonar ilimitadamente. ¿Ok? Por eso es que por eso los apóstoles le dicen al Señor en el 5: aumentanos la fe. Porque imagínense, o sea, para ellos era fuerte tener que perdonar a una persona cada vez que esa persona se arrepintiera. Y ellos dicen: no, necesitamos una fuerza, una fe muy grande para poder hacer eso. Por eso es que le piden al Señor eso, que aumentanos la fe. Entonces, en el 6 el Señor dice: si tuvieras fe como un grano de mostaza, dirías a este sicómoro, que por cierto dicen que no era un sicómoro, que era otro tipo pero bueno, vamos a dejarlo así: desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. ¿Quién de vosotros tiene un siervo arando o pastoreando ovejas, y cuando regresa del campo le dice: ven enseguida y siéntate a comer? ¿No le diría más bien: prepárame algo para cenar y vístete adecuadamente y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después comerás y beberás tú? ¿Acaso le das gracias al siervo porque hizo lo que se le ordenó? Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que se os ha ordenado, decid: siervos inútiles somos. Hemos hecho solo lo que debíamos haber hecho. Entonces, los discípulos piden algo y el Señor les responde en el versículo 6. ¿Ok? Entonces, ahí aparentemente había un árbol alrededor, porque el Señor le encantaba usar las cosas a su alrededor para enseñar su parábola. ¿Ok? Y como él era un experto, pues lo usó. Entonces, cuando Jesús responde de esta manera, les da la razón a los discípulos de que en realidad su fe tiene que aumentar, que su fe debe ser más grande. O sea, no estaban equivocados los discípulos. ¿Ok? La mostaza ha existido desde hace mucho tiempo y tenía muchos usos en el tiempo de Jesús. Era una hierba que se había usado en el antiguo Oriente Medio muchísimo. Había varias semillas en aquel entonces que se usaban de forma semidoméstica para cultivar plantas que toda la familia utilizaba para cocinar alimentos y todas esas cosas. La semilla de mostaza era la más pequeña de las semillas comunes en aquella tierra. ¿Ok?
Era la más pequeña de las semillas comunes en aquella tierra. En Mateo 13:71, Jesús la describe como la semilla más pequeña que se usaba en los huertos del pueblo de Israel. Ahora fíjense bien, lo interesante es que esa semilla era bien diminuta, ¿verdad? Pero se hacía grandota. Yo puse entre 12 y 15 pies de alto. Imagínense ustedes, desde un poquito, desde una chiquitica así, se hacía un árbol como de 12 y 15 pies. Y tanto de alto como de ancho, imagínense las raíces, ¿no? Tanto de alto como de ancho. Ahora, ¿qué significa que tengamos una fe como una semilla de mostaza? Significa que tenemos una fe que crece. Significa que tenemos una fe que se expande. Y significa que tenemos una fe que se desarrolla. ¿Vamos bien? Y este es el tipo de la fe del que el Señor está hablando. Es una fe que nos permitiría hacer cosas asombrosas para su reino. ¿Okay? Si tuviera fe como un grano de mostaza. Los rabinos decían que el árbol sicomoro tenía raíces que podrían sobrevivir hasta 600 años. Imagínense la fuerza de ese árbol. Sicómoro, bueno, aunque dice que no era un sicómoro, pero o sea, sus raíces eran extremadamente fuertes. Mover un árbol de un lado para otro era evidentemente algo sobrenatural, ¿sí o no? Ok. Ahora, está diciendo el Señor que si tuviéramos suficiente fe, ¿podemos arrancar físicamente un árbol y ponerlo en otro lado? No. Porque si fuera así, fe no es que, no, mira, yo voy a caminar en el Veterans Parkway y el Señor me va a proteger de los carros. Eso no es fe, eso es estupidez. ¿Ok? La lección de nuestro Señor es que si tú confías en Él y en su fuerza, tú tienes el poder de hacer cosas sobrenaturales que no puedes hacer humanamente. Eso es fe. Ustedes se ríen, pero yo una vez estuve en la iglesia donde estaba en Chicago y decía, no, si yo veo que mi hija la están maltratando, yo me quedo parado porque Dios va a hacer algo. No, pues, yo le digo, no, usted tiene que defender a su hija. Eso no es fe. Eso es abuso, diría yo. ¿Qué dijo Pablo en 2 Corintios 12:10? Cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Qué dijo en Efesios 6:10? Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Jesús usó declaraciones proverbiales similares en Mateo 17:20 y Marcos 11:23. Fíjense. En Mateo 17:20 dice, por vuestra poca fe, porque en verdad os digo que si tenéis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá y se pasará y nada os será imposible. En Marcos 11:23 dice, en verdad os digo que cualquiera que diga a este monte, quítate y arrójate al mar, y no dude en su corazón, sino que crea que lo que dice va a suceder, le será concedido. Ahora fíjense la expresión, nada os será imposible. ¿Qué significa eso? Significa que si atravieso, perdón, ya le dije eso. Esta expresión significa que nada de lo que Dios quiere, ni nada de lo que Dios pide, será imposible. ¿Usted entiende eso? Nada de lo que Dios quiere y nada de lo que Dios pide será imposible. ¿Por qué les digo eso claramente? Porque los predicadores eso del Evangelio, ¿cómo se llama? El Evangelio del dinero y la cuestión, de la prosperidad. Dice, si tú le pides a alguien le pides a Dios que te va a dar $5 millones, Él te va a dar $5 millones. Eso no es fe. Eso es bobería, por no decir una otra cosa. ¿Ok? Entonces usted dirá, pero pastor, ¿cómo podemos vivir así con esa fe y con esa gran fuerza? Bueno, podemos vivir así cuando dejemos de confiar en nuestra carne y confiemos en el Señor. ¿Qué dice Jeremías en el capítulo 17? Dice que maldito el hombre que confía en el hombre. El Señor no quiso decir ahí que no confiaras en el hombre, no. Cuando confías en el hombre más que Él, ahí es cuando tú eres maldito.
Tenemos que confiar en Dios, tenemos que confiar en Dios. Nosotros vamos a poder vivir así cuando permitamos que el Espíritu Santo guíe nuestros pasos y cuando permitamos que la palabra de Cristo more en nosotros en abundancia. Por eso es que yo siempre les estoy diciendo a mis hermanos que la palabra que la estudie, que la medite, que la memorice, que la saboree. Por eso yo siempre les estoy diciendo eso. Porque para que cuando la palabra está en su corazón, cuando usted pasa por algo, el Señor le va a traer esos versos a su mente para que le refresque su alma. Por eso que la tiene que estudiar, la tiene que leer, la tiene que meditar, todas esas cosas. La palabra es nuestra comida espiritual, pero a veces me siento como el autor del libro de los Hebreos. ¿Cómo dice el libro de los Hebreos? Después de tanto, esto es con mi propia palabra, después de tanto tiempo, en vez de ser maestro, todavía necesitamos que se nos vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. A muchos de nosotros, para ahorita, debiéramos ser maestros de la palabra. Pero Pablo dice en otro lado, el libro de los Hebreos, muchos creen que lo escribió Pablo, pero no fue Pablo, entonces se desconoce. Pero Pablo escribió que a veces le tenía que dar a la gente vasos de leche, porque no podían comer comida sólida de la palabra. Mire, una persona que tiene 30 años en el Evangelio tiene que conocer su palabra, ¿no? Tiene que conocer la palabra. No me diga que usted es cristiano y no sabe nada de la palabra. No puede ser. Usted le dirá, bueno, pero el ladrón en la cruz. Yo estoy seguro que ese ladrón era en hebreo. Yo creo que ese hombre, cuando lo educaron, le enseñaron la ley de Dios. Entonces, eso no es una excusa. Eso no es una excusa. Aleluya. El escritor de los Hebreos sigue diciendo que habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Él también lo dijo. Hermano, Dios quiere que crezcas, que te prepares para servirle mejor, lo mejor que tú puedas. Dios quiere eso de todos nosotros. Escudriña las Escrituras y guárdalas en tu corazón. Y de esa manera nosotros vamos a poder servirle al Señor. Ok, entonces el Señor después viene con la interesante parábola. Y empieza allí en el 7. Desráigate y plántate en el mar y os obedecería. Dice el final del 6. Y en el 7, ¿quién de vosotros tiene un siervo arando o pisoteando ovejas y cuando el regreso del campo le dice, ven enseguida y siéntate a comer? Ok, aquí debemos recordar varias cosas. Debemos recordar que a los fariseos les encantaba ser honrados, ¿verdad? Y eso lo vemos si nos vamos un poquito más atrás a Lucas. Para ellos era muy importante ser honrado. De hecho, yo creo que eso era lo único que era importante para ellos, ser honrado. En Mateo 23:5 nos dice que hacían todas sus obras para ser vistos por los hombres. Dice que se ensanchaban sus filacterias y alargaban los flecos de sus mantos para verse más religiosos. Todavía en la actualidad la gente usa esos atuendos religiosos ridículos para dar la impresión de santidad. Eso lo hacían ellos. ¿Se acuerdan en Mateo 6 cuando decían que todas las oraciones las hacían bien, a voces grandes para que la gente lo escuchara? Eso para ellos los iba a llevar al cielo, pero no es así, porque eso son obras. Y Pablo nos dice en el capítulo 2 de Efesios que no es por obra, sino es por fe, para que no se gloríe. A ellos les encantaba el lugar de honor en los banquetes, los primeros asientos en la sinagoga, los saludos respetuosos en la plaza, todo eso. También les encantaba que los llamaran maestros, padres, líderes. Estaban llenos de full of himself, como dicen en inglés. Ellos se creían la última Coca-Cola del desierto. Y estaban más equivocados que nada. Entonces, como podemos ver, esto es completamente contrario a los seguidores de Cristo.
nosotros no debiéramos ser como los fariseos. Todo lo contrario. Todo lo contrario. A medida que Dios nos comienza a usar, a medida que vivimos una vida de lo que lo honra, a medida que enseñamos su palabra fielmente, a medida que damos un ejemplo de vida espiritual y a medida que mostramos gracia y misericordia, debido a nuestra carne, pudiéramos empezar a pensar que todas las cosas buenas y productivas que están sucediendo en nuestras vidas y en nuestro ministerio están sucediendo por nuestra perspicacia, nuestra inteligencia y nuestra creatividad. Y no es así. Un ministerio pasa porque Dios quiere que pase. Un ministerio pasa porque Dios quiere que pase. Esto como consecuencia produce que nuestra vista ya no esté en Jesús, sino que esté en nuestras obras. Y esto es un peligro increíble, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque entonces la arrogancia empieza a afectar nuestros corazones y empezamos a tener la errónea idea de que estamos impresionando a Dios y a Dios usted no nos puede impresionar. Haga lo que haga, usted no puede impresionar a Dios. Entonces, el Señor comienza con la parábola con la pregunta: ¿quién de vosotros tiene un siervo arando o pastoreando ovejas? Y cuando regresa del campo le dice: ven seguida y siéntate a comer. Y esto nos da un panorama de cómo era la vida y la economía de Israel en aquel entonces. Era una vida simple, ¿ok? Donde la gente tenía esclavos. Pero esto no era absolutamente malo, porque si el esclavo era pagado bien y el dueño trataba al esclavo muy bien, esa relación era una relación buena, era como una relación entre empleado y empleador. ¿Okay? Muchos se me fue la palabra, esclavos eran como parte de la familia. Entonces, cuando era así, era algo bueno, pues no era absolutamente nada malo. Ok, entonces, en el versículo 8, el Señor responde la primera pregunta con otra pregunta, fíjense. Si tuviera fe como un grano de mostaza, en el 8, dice: ¿no le dirás más bien, prepárame algo para cenar y vístete adecuadamente y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después comerás y beberás tú? Y después beberás y comerás tú. Entonces el Señor le está respondiendo una pregunta con otra pregunta. En el versículo 9, el Señor cuestiona si el dueño debe agradecer al esclavo por haber hecho un buen trabajo. Fíjese, ¿qué dice en el 9? ¿Acaso le da las gracias al siervo porque hizo lo que se le ordenó? ¿Acaso le da? Y fíjense que son tres preguntas, y son tres preguntas que tienen una respuesta lógica. La respuesta es no, pero ya vamos a ver por qué. Entonces, pareciera que Jesús estuviera promoviendo a los empleados a ser malagradecidos. Pero eso no es lo que está el Señor tratando de explicar aquí. Y aquí es donde está la confusión. Porque pareciera que el Señor está diciendo: no le dé las gracias cuando te hagan un buen trabajo. Pero vamos a ir adelante. La palabra la vamos a entender de la siguiente manera. ¿Cómo? Que servir a Dios es la prioridad. Eso es parte de lo que Dios está enseñando, lo que Jesús está enseñando. Servir a Dios es la prioridad, la primera parte del 8. No le dirá más bien: prepárame algo para cenar y vístete adecuadamente y sírveme hasta que haya comido y bebido. Imagínense que el dueño es Dios y nosotros somos el esclavo. El Señor dice allí: sírveme, yo primero, o viene usted primero. Yo primero. Dios viene primero. Por eso es que servir a Dios es la prioridad. Esta palabra es una fotografía de la relación entre Dios y el creyente. La primera parte de este versículo, que ya lo leímos, nos muestra que nuestro servicio a Dios es la prioridad y que nosotros no nos merecemos absolutamente nada por servirlo a Él. ¿Usted entiende eso? Nosotros le servimos a Él y Él no nos debe nada.
Usted se pregunta, ¿no dijo Jesús que vino para servir y no para ser servido? Sí, pero ese no es el punto aquí. Ese no es el punto. El punto aquí es que debemos ser humildes para entender que Dios no está en deuda con nosotros. Nosotros estamos en deuda con Él. ¿Ok? Y a nosotros le servimos y amamos a Él por todo lo que Él ha hecho por nosotros. ¿Y qué dice eso por nosotros? Bueno, nada más y nada menos que fue a la cruz del Calvario para pagar tu pecado y para ofrecernos la vida eterna. ¿Te parece eso poco? Fíjense lo que dice Colosenses 3, del 13 al 14. Y cuando estabais muertos en vuestros delitos y en la incursión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, habiéndonos perdonado todos los delitos, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, y lo ha quitado de en medio clavándolo en la cruz. ¿Qué le parece eso como algo que el Señor hizo por nosotros? Es invaluable, es invaluable. Por eso es que le servimos y le damos la gloria. Él no nos debe nada, nosotros no le debemos absolutamente nada. Aleluya. La segunda parte de ese versículo dice, y después comerás y beberás tú. Y ahí yo digo que ser bendecido es secundario. Ser bendecido es secundario. Servir a Dios es lo primario. Y después comerás y beberás tú. El Señor nos dice en Mateo 6:33, buscad el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas les serán añadidas. ¿Sí o no? Amén. Aleluya. Tenemos que buscar a Dios primero, tenemos que servirlo a Él primero. Las bendiciones vienen después, en su tiempo, en sus términos y en su voluntad. Jim Choi, un atleta con Parkinson's, que él es mi inspiración, escribió lo siguiente: muchos quieren ver el pasaje desde el tope de la montaña, pero nadie quiere escalar la montaña. Muchos quieren ver el paisaje desde el tope de la montaña, pero nadie quiere escalar la montaña. Amén. Aleluya. La obediencia viene primero y la bendición viene después. En el versículo 9, el Señor nos dice: ¿acaso le das las gracias al siervo porque hizo lo que se le ordenó? En otras palabras, nosotros no podemos esperar que el Señor nos va a poner en un pedestal porque estamos haciendo un buen trabajo para Él. Usted puede decir, pero Señor, se convirtieron 50 el domingo, que vamos a hacer un templo bien grande, Señor, que el grupo de oración es bien grandísimo, que el grupo de los niños es grandísimo, y el Señor dice, si usted tiene la expectativa que el Señor lo va a bendecir cada vez que usted hace una buena obra, su foco no está en el Señor, su foco está en la obra y usted exige reconocimiento. El foco está en el Señor, debiera estar en el Señor, no en la obra. Mire, por eso es que muchas iglesias se equivocan, porque piensan que el ministerio es llenar la iglesia de puros programas. Y en el medio de los programas se olvidan de la gente. Porque el foco es terminar el programa. ¿Qué tal que si el foco es primero servirle a Él y después, ayudar a las necesidades de la gente? Aleluya. Es como si nosotros le sirviéramos a un jefe que nos dé las gracias porque hicimos nuestro trabajo. Y hay gente así. Hermano, ustedes están pagando por ese trabajo. Yo no entiendo dar las gracias, sí, suena bonito, pero no las necesito, pues. Si usted no le gusta su trabajo, búsquese otro. Mire, y Jesús nos asignó un trabajo, ¿sí o no? Mateo 28, del 19 al 20. Y pues,
y hacer discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el final del mundo. Él nos dio un trabajo y ese es el trabajo que nosotros tenemos que hacer. Y Él no nos tiene que dar las gracias. Usted está supuesto a hacer eso. Junior, en el trabajo tuyo, los jueces te dan las gracias, tus jefes te dan las gracias todo el tiempo para hacer tu trabajo. De pronto nunca, ¿verdad? No. A mí, que le den las gracias por hacer el trabajo, está bien, está bonito, se siente bien, pero no están obligados a hacerlo, ustedes están pagando para hacer el trabajo. Y el Señor nos salvó para que hagamos el trabajo del Evangelio. Mire, para aclarar, lo que estoy diciendo es que Dios no nos debe nada por el trabajo que Él nos envió a hacer. Él no nos debe nada. Él nos compró a precio de sangre y por eso a Él le debemos mucho. Amén. Mire, hay un teólogo que se llama Kenneth Bailey, quien ha realizado una gran labor estudiando la vida en las aldeas del Antiguo Oriente Medio e incluso en el moderno. Él escribe lo siguiente: en una era tecnológica con una semana laboral de 40 horas, poderosos sindicatos y tiempo y medio por horas extras, el mundo de esta parábola parece no solo distante, sino injusto. Después de una larga y ardua jornada en el campo, un siervo así seguramente se ha ganado el derecho a un poco de reconocimiento, algunas comodidades y algunas recompensas. Pero Jesús se basa en un patrón de comportamiento bien conocido y ampliamente aceptado en Oriente Medio. La relación amo-siervo y su expresión antigua y moderna implica la aceptación de la autoridad y la obediencia a dicha autoridad. Y es una cuestión de honor. Sin embargo, el forastero debe ser sensible a la seguridad que esta relación clásica proporciona al siervo y al sentido de valor y significado que siente profundamente un siervo que sirve a un gran hombre. Estas cualidades de significado, valor, seguridad y relación a menudo están trágicamente ausentes en la vida del trabajador industrial moderno con su semana laboral de 40 horas. El siervo ofrece lealtad y obediencia. Es un trabajo muy duro, pero como un auténtico noble del Oriente Medio, los beneficios mencionados son enormes. Esta parábola en el mundo de hoy nos las tiraría en la cara, porque el mundo de hoy es totalmente distinto a cómo era la relación de trabajo y de empleador y empleado en el Medio Oriente. ¿Eh? Y lo tercero es que ser humilde es necesario. En la segunda parte del 10 dice la palabra: así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que es ordenado, aquí está, siervos inútiles somos. Hemos hecho solo lo que debíamos haber hecho. En otras palabras, humillémonos al Dios Todopoderoso y seamos humildes. Ser humilde es necesario si usted le quiere servir a Dios. Deja esa actitud de que Dios te debe algo, porque Él no te debe nada. Dios está buscando corazones contritos y humillados para que le sirvan. Para mí, una persona con un ego del tamaño del cielo no debería tener parte en el ministerio. Y sin embargo las hay. Por eso que yo digo, Dios sabe lo que hace. Dios sabe lo que hace. Cuando usted sirve, usted pone las necesidades de los demás por encima del lado de usted. Amén. Entonces, una persona con el ego del tamaño del cielo, ¿cómo se va a hacer cargo de otra persona? No, porque primero viene él. Yo. Observen el versículo 1 del 17.
La palabra dice, y Jesús dijo a sus discípulos. Esa palabra de discípulo allí es alumnos. Sin embargo, esta palabra fue dedicada a los apóstoles. ¿Por qué? Porque dice en el 5, y los apóstoles dijeron al Señor. Esa palabra apóstol es la palabra el que fue enviado. Entonces, a los primeros 4 se les estaba diciendo a todos sus discípulos en general. Esta palabra se lo dijo solo a los apóstoles. ¿Porque qué? Ya el Señor se iba a ir. Los estaba preparando y les está diciendo, tienen que ser humildes, mis hijos. Tienen que ser humildes. Amén. En esta palabra el Señor se está dirigiendo a los apóstoles, ya se lo dije. Y les voy a dar un ejemplo. No puse la cita aquí, pero dice la palabra. Y se le acercaron a Jacobo y Juan, los 2 hijos de Zebedeo, diciéndole, Maestro, queremos que hagas por nosotros lo que te pidamos. Y él les dijo, ¿qué queréis que haga por vosotros? Ellos le dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos, uno a tu derecha y el otro a la izquierda. Y el Señor le dice, pero Jesús les dijo, no sabéis lo que pedís, te volviste loco. ¿Podéis beber la copa que yo bebo o ser bautizada con el bautismo que yo soy bautizado? Y ellos les dijeron, podemos. Y Jesús les dijo, la copa que yo bebo beberéis y seréis bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado. Pero el que os sentéis a mi derecha o a mi izquierda, no es mío el concederlo, sino es para quienes ha sido preparado. Juan y Santiago querían ser la última persecutora del desierto. Y el Señor le dice, no, eso no va a pasar. Y el Señor le dijo que no. Mire, y en Mateo 20:28, no es solo eso, ponen a la madre que le pide al Señor que le diga que uno se sienta a la derecha y el otro se sienta a la izquierda. Léalo, Mateo del 20 al 28. La madre le pide a Jesús, Señor, mira, ¿será posible? Y el Señor le dijo, no. ¿Usted cree que eso es humildad? Por algo el Señor le está enseñando esta parábola. Por eso que Jesús les dice, cualquiera de vosotros que desee llegar a ser grande será vuestro servidor. Y cualquiera de vosotros que desee ser el primero será siervo de todos. Su corazón debe estar humillado a Jesús. Sus obras más impactantes no lo impresionan, pero su humillación y su sujeción, eso alegra el corazón de Dios. Olvídese de que usted va a ser el mejor pastor y el mejor cantante. Eso a Dios no le impresiona. Sea el mejor servidor. Sin esperar nada. Mire, y para terminar, R.C. Sproul dijo algo bien interesante. Si usted ha vivido una vida con la más perfecta justicia, si usted ha obedecido cada mandamiento que Dios ha dado, que ninguno de nosotros lo puede hacer, por cierto, pero si usted tuviera la oportunidad de hacer eso, Jesús le diría, ok, gran cosa. Todo lo que tú has hecho es lo que estás supuesto a hacer. ¿No es verdad que el Señor te creó a su imagen y semejanza? ¿No es verdad que te llamó a reflejar su propio carácter? ¿No te dijo que tú eres santo porque Él es santo? Si yo he vivido una vida de perfecta santidad, yo no he hecho nada para merecerme algo y no he agregado nada a los pesos y a las medidas del reino de Dios, porque yo simplemente he hecho lo que era mi deber. Dios no le tiene que dar las gracias. De hecho, no le tiene que dar pagos y recompensas, porque la verdadera recompensa va a pasar cuando lleguemos allá en el cielo. Esa es la verdadera recompensa. Mire, el viejo himno dice, no traigo nada en mi mano, simplemente a la cruz me aferro. No traigo nada en mi mano, simplemente a la cruz me aferro. Cuando usted se muera, usted no se va a llevar absolutamente nada de aquí. Pero va a ganar toda la eternidad en frente del Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Aleluya, Señor. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias por tu bendición, gracias por esta palabra tan potente y tan afilada, Señor. Ayúdanos, Señor, a seguir amándote y sirviéndote. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos a caminar, a bendecir,
Ayúdanos a amar a la gente más que a nosotros mismos. Ayúdanos a servir mejor. Y permítenos que tu luz se vea a través de todos nosotros. Gracias, Señor. En el nombre de Dios. Amén.